Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de estado y actualización de los acuarios aquí en casa. Pero lo primero, lo importante para mí, desearos un feliz año 2022 a todos vosotros. Y dicho esto, vamos con los proyectos porque de mes en mes que hacemos estos vídeos la verdad es que hay bastantes cambios y los vamos a ir viendo uno a uno porque hay cositas interesantes que contar. Y también os voy a contar las primeras cosas que voy a hacer en estos primeros meses de este nuevo año 2022. Pero antes de ver los proyectos del estudio, vamos a ver nuevamente este proyecto de 500 litros. Habéis visto los 3 vídeos de cómo ha sido todo el proceso de su paso de altos a bajos requerimientos a finales de diciembre. Vídeos que yo grabé a principios de noviembre, porque la verdad es que he querido desconectar un poquito estas navidades de todo el tema de YouTube. Y acercándonos al proyecto, como veis ahí enfocando, mirad, este Volvitis, si recordáis, se lo regaló un suscriptor a Paco. Me dejó una porción en local, me dijo que la recogiera y la verdad es que queda muy bien ahí. El Lotus Red, como veis, ya está tirando muy bien. La pantalla, para vuestra información, a ver, aquí el ajuste. La tengo al 25%, aunque la realidad por el tema del par que tengo medido va a ser luego al 20%, pero como el agua tiene algo de tanino todavía, pues subo esa intensidad para compensar la falta de iluminación, radiación fotosintéticamente activa, por esa radiación que quita el tema de los taninos. Pero bueno, eso es cuestión de tiempo. Por lo demás, el proyecto, fijaros qué bien así el detalle por debajo, esa cuevecita. Miraros allí, qué a gusto está esta botia payaso. Y la verdad es que estoy muy contento con el proyecto. El Cyperus está tirando ya hojas nuevas, está muy bien. Me habéis preguntado qué es lo que hice para arrancar. Sencillamente puse unas pequeñas pastillas de base y algo de fitohormona las 2 primeras semanas. Pero luego con el abono que hago yo en columna de agua va a ser suficiente para su mantenimiento. Y por lo demás, seguimos dando un repaso por el proyecto. Me falta algún detallito de plantas pequeñitas por aquí delante, pero bueno, tiempo al tiempo, que este proyecto va para mucho tiempo para disfrutarlo. Y por aquí un pequeño brico que le he hecho también este mes de diciembre. Como veis, un pequeño skimmer acoplado de superficie a las propias aspiraciones originales del filtro JBL. Como veis, la voy a traer hacia acá que lo veáis. Enfocamos, fijaros qué calidades, qué terminaciones. Oye, y comprado del Express y todo. ¿Quién te lo iba a decir? Oye, lo vuelvo a poner aquí. Y realmente no hice vídeo porque, como he dicho, en diciembre he estado muy desconectado, he pasado un poquito, pero fijaros, os cuento, como veis ahí, os enfoco, pues tenemos ahí la parte de arriba, corté un poquito de goma 16-22, le puse cinta negra, es la parte de arriba que está pegada al tubo. La parte de abajo la corté y esas 2 gomitas que se ven ahí, con eso lo que hago es, se queda fijado, y para regular el caudal de entrada de la aspiración del skimmer lo que hago es subo o bajo sencillamente y queda muy bien. ¿Por qué elegí este sistema? Porque en vez de comprar unas pipetas de acero, que me fío muchos días, tengo muchas en mis acuarios, pero quería mantener estas pipetas negras a juego con aquellas pipetas negras, porque si no, sabéis que soy muy del tema de la estética y comprar 2 ya se me iba de presupuesto. Pequeña urna, si alguien la recuerda, la tengo 5 años, mucho antes de empezar con el tema del canal, y la tuvimos en Madrid en un proyecto que montamos, dejaré tarjetita de aquel vídeo, pero bueno, hace unos meses fui, cuando lo permitió el tema de la pandemia, hicimos la ampliación, que no hice vídeo, como comenté en su día, pero me la traje aquí, la tenía en casa parada, y estas navidades, pues, del mismo modo que para mí es importante tener un acuario de aclimatación o de cuarentena para los peces, ¿por qué no del mismo modo para las plantas? Que muchas veces nos vienen plagas de caracoles, no sabemos por qué, pues ya que tengo la opción de evitarlo, me voy a dar ese caprichito, porque sabéis que soy muy perfeccionista, o al menos intento mejorar en todos los aspectos lo mejor que puedo, siempre se puede mejorar, pero voy pasito a pasito, y esta va a ser la función, que un día me canso, pues la desmonto, y aquí no ha pasado nada. Y más cosas, como veis, pues las tapas de la mesa faltan. Sabéis que teníamos el sistema de imanes, pero realmente os voy a mostrar una cosita, y el culpable son aquí estas 2 bestias pardas que se están echando la siestecica, como veis, sobre todo este de aquí, que le ha dado por subirse estas navidades al árbol, no lo ha destrozado literalmente, y una de las veces que ha caído hasta nos ha tirado las tapas al suelo, cosa que hace mucho ruido. Entonces eran cosas que no tenía en cuenta cuando hice todo esto, pero bueno, se las llevé al local y Javi me ha hecho una modificación. Me las está cortando de una forma diferente y la idea va a ser, si antes teníamos 3, pues vamos a poner 4 con sus bisagras, de manera que se va a quedar pues un poquito mejor y ya está. Como veis, este es el proyecto de 500 litros y la verdad es que creo que ha quedado bastante bien. Y nuevamente aquí en el estudio vamos a pasar del
proyecto mayor de casa del 500 litros del salón a este pequeño proyecto aquí en el estudio, este proyecto patrocinado, si recordáis, por nuestros amigos de Acuario Plantado, al que siempre les doy las gracias. También nos echan una mano en alguna de las plantas, como recordáis, en el 500 litros, como dijimos en el último vídeo, y la verdad es que es un proyecto para disfrutar sencillamente. Lo digo muchas veces, estos proyectos para mí ni siquiera peces, tengo algunos descartes de neocaridinas y ya está, pero es que la verdad es que se disfruta muchísimo. Y no sé si algún día incluso a lo mejor me planteo pillar una iluminación más potente y hacerme un mini irlandés, pero de momento ya tengo bastantes cosas que hacer antes. Y siempre, como digo, lo importante es disfrutar y aprender de cada uno de los proyectos. Por lo demás, aquí todo lo demás muy bien. Y también lo cambié porque, si recordáis, tenía aquí el centro de cactus y suculentas. Y nuevamente Junior le dio por comérselo, así que lo he quitado y he vuelto a traer el acuario aquí a su disposición. Y además le he puesto aquí hasta su auto rellenador. ¿Por qué? Porque me gustan las cosas así, porque para eso estoy en mi casa. Y aquí, justamente al ladito, tenemos estos dos bioreservorios, biobotes. Como veis, están muy bien. Mirad, hasta la novia echando ahí sus hojillas nuevas. La verdad es que un proyecto son muy agradecidos. Al menos a mí se me están dando bastante bien, por suerte. Y este, como visteis, después de la ampliación también está muy bien. Nuevamente la Monte Carlo ahí tapizando. Y son cosas, como siempre digo, para disfrutar. Así que vamos a ver los siguientes proyectos. Y pasando ahora al 75 litros, como veis ahí, nuestro beta haciéndose amigo de las Corydoras abrosus, como veis, nuevos pececitos aquí en el proyecto. Cosas importantes, si recordáis, pusimos una pequeña bomba de circulación extra por el tema del aciano. El aciano sigue, pero porque la bomba la tengo parada. Cuando ha estado funcionando se ha remitido esa falta de circulación, y si tengo esa bomba de circulación parada es porque aquí nuestro beta, fijaros lo que se ha estado entreteniendo hacer, intentando hacer su nido de brujas. Evidentemente es muy difícil, pero bueno, lo dejo que haga su intento y ya está, así está entretenido el animalico. Más cositas, como veis aquí, el helecho, veis, adaptado todas las hojas al tema del emergido, mucha agua. Esta tilansia que me la regaló Helia estas navidades, de esto si queréis de plantas en emergido, puedo hacer un vídeo porque sabéis que siempre os animo a participar en el AQSC. Este año participé con este proyecto, si recordáis estaba en plan Iwagumi, y la idea es sencillamente participar y animar a la gente, pero es que la organización ha hecho un montón de sorteos de premios de los 39 participantes que fuimos, y uno me ha tocado a mí, es un lote de plantas. Entonces, si me envían ese lote de plantas, pues la idea que tengo es pedir plantas específicamente para emergido, y así de paso hago un vídeo de formación educativo para este proyecto, cosa que siempre puede venir muy bien. Y para terminar este vídeo hablaremos del 300 litros, como veis le he dado una vueltecita, pero antes vamos a ver los nanoproyectos. Como veis, este nanoproyecto de 30 litros sigue muy bien. Fijaros este Fissidens aquí arriba, cómo se está adaptando. Y la verdad es que, como siempre digo, además nuevos habitantes que he puesto en este proyecto, pues unas Coris pigmeas que están por ahí, la mar de bien. Todas estas cosas siempre lo digo, y a veces, mira, incluso me preparé esto y se me ha vuelto a olvidar. Importante, podéis seguirme no solo en YouTube, sino también en Instagram y Facebook. Y también tengo ese otro pequeño canal para cualquier otra cosilla que salga un poquito de acuariofilia, así como los directos, compartirlos con vosotros, porque como digo, todas estas cositas las voy subiendo en Instagram, los pececillos y algunas cosillas más, pero el proyecto muy contento. Pasando por aquí, que ahora venimos a este, no os preocupéis, el otro 30 litros, como veis, este sí que está espectacular. Las anubias han invadido todo, fijaros por arriba cómo están. La verdad es que está el proyecto muy bien. Entonces, de momento el proyecto tiene más de un año. Ya veremos si lo conveniente más adelante incluso no sería hacer una ampliación, porque no quiero perder este bonsai que hice yo con anubias, que está espectacular, la verdad. Y si recordáis, este proyecto, también de unos 30 litros, iba a ser mi proyecto de macroalgas. Lo desmontamos y lo quiero retomar más adelante. Fijaros, como visteis en uno de los últimos vídeos respuesta a este tronco que me pillé por Wannapop, y la idea será esta primavera montar este proyecto y aquí traerme el beta. Además, como hemos dicho, y vuelvo nuevamente al 75 litros, este proyecto que preparé para cuarentena y todo eso no me va a hacer falta, porque a través de nuestro patrocinador que va a llegar peces, cosa importante, cosa que también tiene relación con este proyecto, ya os contaré en el siguiente vídeo, me ahorro tener que hacer cuarentena, porque ellos ya te envían los peces con la cuarentena hecha. De hecho, le hice un pedido que lo hice yo. La buena verdad, le pedí 15 y me envió 20, me regaló 5. Todo hay que decirlo en esta vida, sabéis que me gusta la honestidad.
y así al comprar estos peces con su cuarentena hecha, pues me ahorro la cuarentena y más adelante en primavera nos van a patrocinar un proyecto con unos peces muy bonitos que de verdad ni los conocía, gracias a su asesoramiento, y va a quedar muy bien en esta urna. Y ahora sí, ya para terminar, el nuevo 300, como os he dicho, esos peces nuevos que han llegado para complementar el cardumen con otros 10 riñones verdes que tenía, los borrachitos por ahí, los ramis, las coris, la verdad es que están muy bien. Tengo por ahí está la pareja de colisas, que la traje de 500, que están por ahí siempre escondidos. Y la verdad es que la idea de esto, pues las cosas como son, no tenía pensado tocarlo, pero entre que estaba un poquito cansado del manado, de los desequilibrios que me generaba, a ver, los parámetros estaban bien, pero ese poquito de alga pincel que me hacía de abajo por el hierro del tema del manado, pues ya me he cansado. Nos dio problemas en uno de los acuarios del local y al final me lo ha dado también a mí. Y la verdad es que como lo que quiero es cada vez tener más tiempo para disfrutar de mis acuarios, pues teniendo en cuenta que la roca dragón la tenía desde el monte de 500 litros y ese saco de arena, que es un saco de arena 5 euros del Leroy Merlin, que también sobró de lo que compré lo del 500, pues prácticamente no me ha costado dinero. Nos pusimos a atar un amigo y yo, y también Gelia, que nos ayudó. Ella fue quitando las hojillas viejas que estaban un poquito tocadas de los helechos. Mi amigo y yo nos pusimos a hacer este hardscape, y como veis, un hardscape súper sencillo, es decir, toda la roca siguiendo la misma línea, las maderas un poco en descendencia. También lo que mejoré, había antes en las maderas helechos y anubias, las anubias ahora las he puesto por las rocas, los helechos allí atrás, la espada amazónica allí, las echinodorus allí, y por delante esta pequeña Echinodorus quadrans y algunos criptogreens que tenía. Como veis, cada vez más sencillo, pero para mi gusto más bonito. No hice vídeo tampoco porque tampoco me apeteció estas navidades, pero lo muestro ahora y la verdad es que ha quedado bastante llamativo y natural, que es lo importante, este proyecto. Y dicho todo esto, pues no queda más que despedirnos. Espero que os haya gustado cómo están todos y cada uno de los proyectos en el canal. Ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros. También tengo la función miembro de canal para seguir creciendo como proyecto de canal individual que soy. Pero lo importante, siempre sabéis que ha sido desde el primer hasta el último vídeo, aprender y mejorar en los diferentes aspectos del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!